Muy buenos días a todos. Quiero hacerles una pregunta. ¿Cuáles son los derechos de los cristianos? Hemos escuchado hablar acerca de los derechos de los niños, ¿sí? Y esto va como detonante del tema del día miércoles. ¿No? ¿Sí se acuerdan del tema del día miércoles, verdad? De la fe. Entonces, ¿dónde vienen los derechos de los niños? Emiliano, ¿dónde vienen los derechos de los niños? ¿En qué artículo vienen? Para que le exijas a tu mamá. A ver, la Miss. ¿No sabe? ¿Alguien sabe dónde vienen los derechos de los niños? Ya lo googleaste, eso es trampa. En el artículo 3. En el artículo 3 vienen todos los derechos de los niños. Ahí viene a qué tienen derecho, que tienen derecho a un techo, que tienen derecho a una alimentación, que tienen derecho a la educación y entre otras, muchas otras cosas más que te puedes encontrar en la Constitución Política en el artículo número 3. Le hubiera preguntado a la abogada, ¿verdad? Porque la abogada sí te sabe todo, toda la Constitución se la debe de saber. Y bueno, se habla acerca de los derechos y por ahí en algún momento escuché en la radio hace algunos años, hace como 2 años aproximadamente, un comercial de los derechos humanos en la radio que dice que a los niños no hay que gritarles, que a los niños no hay que pegarles, que a los niños hay que interactuar con ellos, platicar, qué es lo que está pasando, por qué no quieres obedecer, hijito mío, hermoso, y hablarles con pincitas y tratarlos muy bonitos, pero creo que los derechos humanos están ocasionando que esta generación se vuelva la generación de cristal. Y es por eso que ya a los niños de ahora no les puedes dejar mucha tarea, que ya no les puedes ni jalar una apatía, porque ya casi casi tienes ahí a la SEP, ya tienes ahí a los derechos humanos reclamándote por el maltrato infantil, que sus emociones, que no podemos reprobar a los niños en tiempo de pandemia porque han perdido un ser querido y pobrecitos y un sinfín de cosas que estamos ocasionando sobre estas generaciones que vienen, ¿sí? Pero bueno, ya hablamos de los derechos, pero ¿qué pasa con las obligaciones de los niños? Así como ellos tienen derechos, hay ciertas obligaciones que ellos tienen que cumplir. Así como nosotros, como hijos, tenemos derechos de parte de nuestros padres, de recibir por parte de nuestros padres, tenemos una obligación que tenemos que cumplir, tanto bíblicamente como socialmente. Sí, son cosas que no podemos dejar a un lado y que no podemos ignorar. ¿Por qué? Porque si no ya estaríamos incumpliendo, ¿no? Realmente hay un derecho, sí, claro que hay un derecho, está estipulado en la Constitución política, pero ¿qué pasa con las obligaciones? ¿Y cuáles son las obligaciones? Y fíjate que yo quería ser más exacto con este tema y me puse a investigar cuáles son las obligaciones de los niños, ¿no? Porque realmente de ahí me quería agarrar. Y lo chistoso es que no están estipuladas. Entonces las obligaciones es con respecto a lo que el padre de familia exija, pero entonces ¿por qué se mete los derechos humanos, se quiere meter la ley, decir no, o sea, no disciplines, no le grites al niño? Ah, pero así como la ley del trabajo. La ley del trabajo no ampara a las empresas de que puedas correr a un flojo porque no hace su trabajo. Eso es anti la ley. O sea, porque la ley de trabajo no dice, ah, ok, si esta persona no hace bien su trabajo, lo puedes despedir, pero para eso lo estoy contratando, ¿no? O sea, si yo contrato a un guardia de seguridad y el guardia de seguridad no cumple con su chamba y está haciendo otra cosa, yo debería de despedirlo porque lo estoy contratando para ser vigilante, para ser un guardia. Pero la ley no me ampara a mí como patrón en esa parte. Y lo mismo sucede con los niños, ¿no? Tienen sus derechos, pero ¿dónde me ampara a mí como padre de familia las obligaciones que tiene que cumplir mi hijo? ¿Pero qué crees? Que estamos hablando de una cuestión espiritual, estamos en un domingo, ¿y qué crees? Que en la palabra de Dios sí habla de tus derechos, pero también habla de tus obligaciones. Aquí Dios no es la ley como nuestra ciudadanía, aquí no es como con la sociedad en las cuestiones familiares, aquí en la palabra de Dios, en nuestra querida constitución bíblica, sí viene tus derechos, pero también vienen tus obligaciones. Entonces, dime cuál es uno de tus derechos que tienes.
Iglesia Esperanza de Vida. ¿Qué derecho tienes? Vida eterna. ¿Sí? ¿A qué otro derecho tienes, Esperanza de Vida? Salvación, sanidad. Todos tienen que participar, ¿eh? Porque si no se ponen truchas. Derecho a ser hijo de Dios. Bien. Joana, ¿a qué tienes derecho como hija de Dios? A ver. Por eso es que estamos. Hay una herencia divina. Somos coherederos con Cristo. ¿A qué más? Hermanos, por eso estamos como estamos, porque no reclamamos nuestros derechos del reino. A la prosperidad, eso es un derecho que nosotros tenemos. Mande. A las promesas, esos son nuestros derechos, pero ¿qué promesas? A salud, ya la habían dicho. ¿Qué otro? Hay que conocer más esa constitución bíblica, muchachos, porque por eso es que llega el enemigo como tamarindo y te dice, no, te pasaste la luz ámbar y ahora tienes que pagar, ¿eh? Te los bailan. ¿Cómo? No, no, esa es tu obligación. Al perdón de Dios es un derecho que tenemos, sí, muy bien, abogado tenemos para con el Padre. ¿Qué más? Mariana, Joana, Wendy, ¿cómo la hacemos? Ya habíamos hablado de la prosperidad. No, bueno. Empecemos con Génesis 1, a ver. Filipenses 4:19. Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo. ¿A qué tenemos derecho entonces, esperanza de vida? La provisión. A la provisión de todas nuestras necesidades. La iglesia de Cristo tiene derecho a recibir la provisión de todo lo que necesitamos conforme a las gloriosas riquezas del reino del Padre. Eso es uno de los derechos que tú y yo tenemos. Siguiente, primera de Pedro 2:24, él mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados al madero para que nosotros, muertos ya al pecado, vivamos para la justicia, ya que por sus heridas todos nosotros hemos sido sanados. ¿A qué tenemos derecho según segunda de Pedro? A sanidad. ¿Y a qué? Y a recibir el perdón a causa de los pecados que él ya llevó a la cruz del Calvario. ¿Sí? Isaías 41:10, así que no temas, porque yo estoy contigo, no te angusties, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Esperanza de vida, ¿a qué tenemos derecho? A la protección. Pues sí, a ser fortalecidos, a que vayamos acompañados por Cristo, a su ayuda. Muy bien, váyanselo grabando porque el siguiente tema les voy a hacer preguntas. ¿Mande? Tenemos derecho a la victoria. Mateo 7:7. Este está hermoso. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. ¿A qué tenemos derecho? A pedir. ¿Y a qué? Y a recibir lo que nosotros estamos pidiendo. Muy bien. Hebreos 6:13. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Y así después de esperar con paciencia, Abraham recibió lo que se le había prometido. ¿Cuál es nuestro derecho según Hebreos 6:13? Tinton, tinton. Tener hijos.
Ahí va de nuevo. Cuando Dios hizo su promesa a Abraham, como no tenía a nadie superior por quien jurar, juró por sí mismo y dijo, te bendeciré en gran manera y multiplicaré tu descendencia. Olvídense de la descendencia, pues, hablemos de la bendición. Sí, la bendición, a ser bendecidos. Sí, ahora, hay una cuestión que es importante aclarar. Hay unas promesas que fueron específicamente para ciertos hombres de Dios. ¿Sí? Esta es una promesa directamente y específicamente para Abraham. ¿Sí? Porque esta era la obra que Abraham estaba trabajando. Hay promesas que son específicamente para la iglesia. Sí, esas no las podemos encontrar en el Nuevo Testamento. Hay algunas otras en el Antiguo Testamento. Pero, ¿qué pasa cuando tú y yo decimos, no, yo también me quiero arrebatar esa bendición? Sí, yo también me quiero arrebatar esa promesa. Lo podemos hacer sin ningún problema. Obviamente todo estipulado a los tiempos de Dios y esperando la voluntad de Dios. ¿Ok? Números 23:19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Esto no es ninguna promesa. Esto solamente es un hincapié de que todas las promesas que están marcadas son para ti y para mí. ¿Sí? Todo lo que el Señor ha hablado es porque así será. Todo lo que el Señor ha prometido es porque Él lo cumplirá. Esto solamente es un recordatorio de lo que Dios quiere que nosotros tengamos presente para que no se nos olvide que Él tiene su tiempo y que Él sí cumple su palabra. ¿Sí? Y específicamente, yo estaba pensando en el tema, estaba orando en el tema para el día de hoy. Y realmente estaba considerando un poco de lo que Fernando estaba predicando, y no específicamente de la fe, sino hay una cuestión que se llaman obligaciones que tú y yo tenemos que ejecutar, que tener presentes en nuestra vida cristiana, porque no solamente se trata de derechos, hay una obligación que nosotros tenemos como hijos de Dios. Y esas obligaciones son las que las iglesias, son en las que el pueblo de Dios no quiere participar. Porque no les conviene, porque no quieren el compromiso, ¿sí? Ustedes, como padres de familia, en algún momento tuvieron hijos que sí tenían el compromiso, que sí obedecían, y tenían al otro hijo que tenía todo el compromiso y que sí obedecía, ¿sí? Y obviamente a los dos los amas por igual, no es de que ames más a uno que al otro, pero no es de que existan favoritismos. A uno consideras más en algunas cosas que al otro, porque sabes que puedes confiar en el otro que sí obedece y que sí está comprometido. Y no se llama favoritismo, se llama discernimiento y saber en quién te puedes apoyar, ¿sí? Y realmente aquí en el reino, nosotros debemos de ser de esos hijos comprometidos que están dispuestos a obedecer y que están dispuestos a cumplir con sus obligaciones, ¿sí? Y es por ello que el tema de hoy se llama Las Traes. ¿Alguien se acuerda de este juego de Las Traes? Sí, yo lo llegué, todavía me llegó a tocar esa generación de juego, no sé si todavía se sigan jugando. ¿Eres? Acá, mijo. ¿Eres qué? Yo no sé lo que estás. Está más bonita Las Traes, ¿no? Está más bonito. Y realmente el juego, para los que sí todos conocen el juego, Joana, sí sabes de qué estamos hablando. ¿Eres? Y realmente este juego corresponde a una persona que es la que trae la autoridad como para alcanzar a un jugador el más lento, el más distraído, el que no tiene tanta pericia, y lo toma y las traes, y ahora yo me echo a correr, y ahora la persona a la que tocaron tiene que alcanzar a la otra persona o a los otros que están jugando. Esto es lo mismo. Dios juega las traes con nosotros. Yo hago lo que me corresponde, yo Dios, y ahora a ti te toca hacer lo que a ti te corresponde. Y es ahí donde vienen tus obligaciones. Dice Dios,
Yo ya cumplí con mis derechos, que yo ya lo estipulé en la palabra, yo no soy un hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, yo ya cumplí con mis derechos, ya te di tu provisión, ya te di la bendición que necesitas, ya te di el perdón de pecados, ya estoy en el proceso de la transformación familiar, estoy en el proceso de la bendición por la cual tú estás exigiendo, pero las traes. Te toca hacer lo que a ti te corresponde. No esperes que yo, Dios, haga todo por ti. Todo por ti. Y exactamente todo esto se vino porque yo estaba escuchando una predicación de Andrés Corson, un predicador colombiano, y él habla acerca de la cuestión espiritual, ¿sí? Y efectivamente llega y dice, hay muchos cristianos que piden la bendición, que piden la paz, que piden la libertad espiritual. Y sí, todo eso es un derecho que tiene Dios para con todos nosotros, es una promesa que Dios ya estipuló para cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasa con las obligaciones del cristiano? Las obligaciones del cristiano consisten en yo pido paz, yo pido perdón, yo pido restauración espiritual, yo pido más espiritualidad, más fe, más santidad, pero me la paso viendo películas de terror, me la paso, no sé, siendo infiel, me la paso mintiendo, y entonces yo ahí ya no estoy cumpliendo con lo que yo estoy exigiendo. Yo estoy pidiendo fe, ¿ok? Pido fe, hay que vivir en santidad. Estoy pidiendo restauración en mi matrimonio, ¿ok? Pues yo tengo que trabajar en mi matrimonio, tengo que ser fiel, tengo que cortejar, tengo que estar ahí al pendiente de mi mujer o de mi esposo, ¿sí? Quiero que Dios cumpla su propósito con un hombre ideal conforme a su palabra. Pues bueno, tengo que hacer lo que me corresponde, guardar mi corazón, ser paciente, ¿sí? Seguir orando por esa persona y buscar al hombre conforme al corazón de Dios, un hombre que sea cristiano, un hombre que busque de Cristo, un hombre que ame más a Dios que a mí. Así de sencillo, ¿sí? Y realmente es ahí donde nosotros estamos flaqueando. Es ahí donde nosotros sí queremos la promesa, sí queremos la bendición, sí queremos los derechos, pero ¿dónde quedan tus obligaciones como hijo de Dios? Y ahorita no me pueden venir a decir, es que yo no sé cuáles son mis obligaciones, porque hemos predicado mucho acerca de lo que nos corresponde hacer y entre ello salieron algunas cuestiones al tema el día miércoles. Que no las hayas querido escuchar porque no te convenía, eso es otra cosa, pero tenemos unas obligaciones que tú y yo tenemos que acatar. Porque efectivamente, así como en algún momento he platicado con mi esposa, he platicado con otros amigos, muchos quieren la bendición que ella y yo tenemos. Muchos quieren la bendición que mi esposa y yo hemos alcanzado. Pero ¿por qué no hacen el mismo sacrificio o cumplen con las mismas obligaciones que yo he tenido que cumplir con mi esposa? Sí. Tan solo el primer paso. La fidelidad es uno de los más elementales dentro de un matrimonio. Si el cimiento no hay, si en el cimiento matrimonial no hay fidelidad, desde ahí ya la bendición no puede fluir por más que trabajes y por más que busques el rostro de Dios. Debe de haber fidelidad totalmente. Número dos, para que nos alcance la bendición aparte de lo que es una fidelidad, debe de haber lo que es un servicio a Dios. Debe de haber lo que es un corazón dispuesto a buscar el rostro de Dios. Debe de haber un corazón dispuesto a buscar la santidad. Debe de haber un corazón dispuesto a escuchar su palabra. Debe de haber un hombre y una mujer que estén dispuestos a ayudar, que estén dispuestos a sembrar. Y sobre eso, créeme que las bendiciones fluyen. Pero ¿qué es lo que pasa? Mucha gente, pues luego empiezan mal, ¿no? Antes de casarse comienzan con la fornicación, comienzan con la calentura, ya empiezan a encaminar mal su matrimonio. Sí, es que aunque digan, es que de todos modos ya me voy a casar con esa persona, no. Hay un proceso, hay algo que se tiene que respetar. Y para eso hay que poner cimientos primeramente firmes. Y sobre eso el Señor seguirá edificando y seguirá bendiciendo. Sí, ya, sobre eso tú te vas encaminando y el Señor va abriendo puertas. Todo para que nosotros podamos alcanzar la bendición debe de haber un principio y debe de haber un cimiento sólido que va estructurado a la palabra de Dios. No puedes pedirle al Señor una sobreabundancia, una bendición, si tus cimientos no están
estructurados para toda aquella bendición. Por eso es que cuando tú vas a construir una casa, me imagino que debe de haber un arquitecto que te debe de preguntar, ¿para cuántos niveles es la casa? Si le pides una casa de un nivel, los cimientos están estructurados y fortalecidos a un nivel. Si le pides de 2 niveles, de 3 niveles, o quieres un edificio de 10 pisos, los cimientos van a estar consolidados o diseñados a tal forma que puedan aguantar los 10 pisos. No puedes llegar y decir, pues ya compré una casita aquí en Flores Magón de 1 piso y meterle 9 pisos encima. Lo único que vas a ocasionar es un destrozo y un problema en la colonia. Y es lo mismo que sucede en el reino de Dios. ¿Quieres la bendición? ¿Queremos la bendición? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Queremos la bendición. Pero ¿qué pasa con tus cimientos? ¿Qué pasa con tus obligaciones? Pues es que de repente me doy uno que otra aventurita, o me doy de repente, pues el deleite de pecar, pues al final la vida se vive una sola vez. Desde ahí ya estamos mal. Porque entonces lo único que estás ocasionando es que tus muros de carga, ¿sí? Se empiecen a fracturar, y en el momento en el que un muro de carga se empieza a fracturar, desde ahí ya estás frito. Porque vas a seguir edificando, pero en algún momento se va a destruir todo lo que tú estabas edificando, porque lo estás haciendo mal. Y es por ello que yo te quiero hablar de nuestras obligaciones de nosotros como cristianos. Son cosas que debemos de tener presentes. Yo les comenté al principio, estamos en nuestros 21 días de oración, ¿sí? La única diferencia de lo que estamos haciendo ahorita a lo que nosotros hacíamos anteriormente, deberían de ser únicamente 2 oraciones diarias de diferencia. Porque un cristiano debe de orar todos los días, no solamente cuando quiera ver que el príncipe de Persia ya nos está interponiendo. Un cristiano no solamente debe de orar cuando quiere ver un milagro. Un cristiano debe de orar en todo momento. Y eso es parte de nuestras obligaciones. Dice el Señor, sí, yo cumplo con mi derecho de darte tu cobertura, cumplo con mi derecho de cuidarte, cumplo con mi derecho de darte salud, cumplo con tu derecho, perdón, de proveer todo lo que necesitas, pero ahora cumple con tus obligaciones, y tu obligación es buscar mi rostro, tu obligación es vivir en santidad, tu obligación es levantar tus manos, es rendirte, es morir a la vanidad, morir al orgullo, sembrar, mover tus manos, porque el obrero es digno de su salario, dice el Señor. Hay obligaciones que tú y yo no podemos ignorar. ¿Sí? Y entonces, espero que hayan traído su Biblia, porque los voy a poner a buscar. Una de las obligaciones del cristiano es buscar el rostro de Dios. En pocas palabras, una de las obligaciones del cristiano es la oración. Y entonces alguien me va a ayudar a buscar Jeremías 33:3, otro me va a ayudar a buscar Salmos 145:18 y Mateo 6:6. Esos son nuestros versículos de fundamento bíblico a la oración. Jeremías 33:3, Salmos 145:18 y Mateo 6:6. Quien ya tenga Jeremías lo puede leer, por favor, o quien me lo quiera decir. Ajá. Yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dice tan solo, clama a mí, búscame, ora, dobla tus rodillas, clama a mí. Hay una diferencia entre una plática y entre un clamor. ¿Cuál es la diferencia entre una buena plática con tu esposa a un clamor a tu padre? ¿Cuál es la diferencia? ¿Mm? ¿Cuál es la diferencia entre una plática y un clamor? O una petición y un clamor, más bien dicho. ¿Cuál sería la diferencia? Nos vamos acercando. Ok. Abraham, ¿cuál crees que sea la diferencia entre una petición y un clamor? ¿Cómo? Ajá.
¿no? Yo creo, pero un clamor, de lo hace, nada hacer como hacer un permiso para algo, o sea, dentro de las ganas, llamar a Dios. Una vez pedí algo a Dios, Dios les pidió esto, pues, pero otra cosa es clamor, es de verdad, pues entregarte y todo, por eso tienes que estar y Dios Ruth. Yo pienso que, o sea, cuando pedimos algo, decimos así, Señor, te pido algo así, sabiendo que me va a contestar, Claro. pero clamar es una desesperación, que yo estoy desesperada por mi pasó. Estaba desesperada y clamé, entregué mi corazón, me postré, me tiré, donde ya no puedo. Claro. Solamente dependo de mí. Exactamente. Muy bien. Exactamente eso es a lo que yo quería llegar. La parte en la que tú y yo doblamos nuestras rodillas para clamar, la desesperación que sale de nuestro corazón porque estamos pasando por una circunstancia, la desesperación por querer encontrarnos con el rostro de Dios, la desesperación de ver un milagro expuesto en nuestras vidas. Eso es lo que va a ser la diferencia entre un clamor y una petición normal. Ambas son escuchadas, pero tan solo el clamor es la que te lleve la promesa de decir, clama a mí, yo te responderé, pero sin embargo no solamente te responderé, te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando tú y yo clamamos, estamos desbordando todo nuestro corazón, estamos entregando toda nuestra desesperación, estamos entregando toda nuestra frustración o todo aquello que inquieta nuestra alma, nuestro espíritu. ¿Sí? Entonces tenemos el Salmo 145, ¿quién lo tienes? 145, 18. Dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan y a todos los que le invocan de veras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Cercano se encuentra nuestro Dios a todos los que buscamos su rostro, a todos los que invocamos su nombre. Siguiente, Mateo 6:6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Exactamente. Oremos en lo secreto, busquemos un espacio donde tú y yo tengamos un encuentro con el Señor. Esa parte de la privacidad es tan importante. En algún momento yo intenté orar allí en mi cama mientras mi esposa dormía, pero es tan incómodo porque nada más te mueves tantito y te voltea a ver. ¿Qué haces? Estoy de rodillas, no creo que esté aquí limpiando debajo de la cama, estoy orando, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es apartarte. Apártate en un lugar secreto, apártate en un lugar donde nadie te pueda distraer. Si es posible no cargar con tu celular para que no te distraigas con las notificaciones de WhatsApp, hazlo. Sí, que sea una plática únicamente con el Señor, donde el Padre te pueda hablar, donde el Padre pueda tocar tu corazón, donde el Padre te pueda exhortar, porque dice la palabra de Dios que todo lo que todo lo que haces tú en secreto, el Señor lo recompensa en lo público. Sí, y todo eso se transmite, todo eso se ve. Segunda obligación que tú y yo tenemos como hijos de Dios, el estudio de su palabra, el estudio de la palabra de Dios, el endoctrinarnos. Y para ello tenemos el fundamento bíblico en Hebreos 4:12, segunda de Timoteo 3:16, 17 y Salmo 119, 9. Si me pueden apoyar en buscarlo, por favor. Ya tengo Hebreos. Hebreos, ¿qué dice Hebreos? Porque la palabra de Dios es fidelidad, una cosa que todo es para de los hijos. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es como una espada de doble filo. Dice, y por ahí nos vamos a encontrar con personas que nos digan, no es que la palabra de Dios está escrito por hombres. Efectivamente, la palabra de Dios está escrito por una mano de un hombre, pero inspirada por la mente y el corazón del Señor. Por eso se llama fe y por eso se llama espiritualidad.
que querían ver la mano de Dios tremenda que mide el tamaño del universo plasmado aquí en la tierra, escribiendo con un lápiz terrenal en una piedra para que pudiéramos saber lo que el Señor quería. Claro que sí, el Señor lo podía hacer sin ningún problema, pero para eso estamos tú y yo, para eso somos herramienta de parte del Señor, para que Él nos pueda usar, para que podamos transmitir un mensaje, para que podamos servir, para que podamos ministrar a la gente a través del Espíritu Santo. Así como hay hombres que son usados por el mismo diablo, también hay cristianos que son usados por Dios. Entonces, efectivamente, la palabra sí está escrita por el hombre, pero inspirada por Dios. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Sí? Segunda de Timoteo 3, 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Gracias. Y es aquí donde nos debemos de dar cuenta de la importancia de escudriñar la palabra de Dios, para enseñar, para redarguir, para instruir. Tú y yo no nacimos sabiéndolo todo. Tú y yo no somos unos expertos de la vida. Hay muchas cosas que nos fallan, hay muchas cosas que no sabemos, hay muchas cosas que desconocemos, pero sin embargo, en el momento en el que tú y yo abrimos la palabra de Dios, nos llega a redarguir el espíritu, llega a redarguir el corazón y nos llega a mostrar que el camino que estábamos tomando estaba incorrecto, que debemos de aprender a perdonar, que debemos de aprender a amar, que debemos de aprender a ser pacientes, que debemos de aprender a sembrar cosas que no nos enseñaban en el mundo, cosas que no nos enseñaron en nuestra casa. En nuestra casa nos enseñaron, te pegaron, pues defiéndete, no seas tarado. En la casa nos enseñaron que, pues hay comida, pues aprovecha, porque no sabes si el día de mañana vaya a haber más comida. Pero la Biblia nos enseña que tenemos que ser como las viudas, que tenemos que administrar nuestro aceite, nos enseña así como Josué que tenemos que administrar lo que el Señor nos da, porque en algún momento llegarán las vacas flacas, así como llegaron en algún momento las vacas gordas. Salmo 119:9. Adelante. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Fíjense, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra del Señor. Y esta es la parte más importante. La palabra del Señor ahí está, tú y yo la podemos estudiar. Hay muchas personas que conocen de la palabra de Dios. Hay personas que te pueden recitar tal cual viene en la palabra. Te lo dicen de memoria. Se lo saben de memoria. Se saben en qué libro, en qué capítulo, hasta con punto y coma te lo dicen. La pregunta es, ¿guardan la palabra? Son personas cuadradas en la mayoría, no todas. Son personas cuadradas, personas que no están abiertas a escuchar la voz del Espíritu, personas que te juzgan, personas que te señalan, personas que hasta cierto punto, luego se nota en su rostro su amargura, su falta de felicidad, su falta de gozo. ¿De qué te sirve conocer toda la palabra de Dios si no la guardas? ¿De qué te sirve conocer la Biblia si no la aplicas en tu vida? ¿De qué te sirve saber que hay una promesa para ti y para mí si no la haces tuya? Eso es una obligación que tú y yo tenemos que ejecutar en nuestro diario caminar. El guardar, el conocer la palabra del Señor, el escudriñar su palabra, porque por nuestra ignorancia espiritual, por nuestra ignorancia, lo que viene en la palabra de Dios, por ignorancia, no conocer las promesas del Señor, es que hemos dejado ir tantas bendiciones. Así como en algún momento les llegué a predicar y les dije, ¿tú sabías que si se te caían tus palomitas en el cine podías ir y solicitar que te las volvieran a llenar? No, porque son parte de las políticas de los cines. O si tú sabías que si tú compras ropa en alguna tienda y la lavaste y se te encogió, se te decoloró, se te rompió, tú tienes toda la garantía de ir y solicitar el cambio de tu prenda o solicitar un reembolso. Así como eso hay muchísimas otras cosas más que tú y yo desconocemos.
¿Y qué es lo que pasa? Lavas tu ropa, se te deslava, se te rompe, ay, salió bien defectuosa, desperdicié mi dinero. No, no lo desperdiciaste, solamente necesitas ir con tu ticket y solicitar el reembolso de tu dinero o el cambio de la prenda. ¿Por qué? Porque esos son los derechos que tú tienes al momento de comprar en algún lugar, que si obviamente llegas al tianguis, donde te dan un ticket, en Temisco, en Chamilpa, pues no esperes que te hagan el reembolso, que ahí son de Rigoberto, por no decir otra cosa. Salmos, ¿ya lo leímos? Ya. Tercera obligación del cristiano, santidad. Primera de Pedro 1:15 al 16, segunda de Timoteo 1:9 y Efesios 5:3. ¿Quién tiene primera de Pedro? Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Fíjate qué fuerte y qué tremendo. Sed santos como yo soy santo. ¿Cuántos de ustedes pueden venir a mí y decirme, sed santo como yo soy santo? ¿Alguien se atrevería a decirle así a su amigo que acaba de incorporarse a la iglesia y decirle, sé santo como yo soy santo para mi Cristo? ¿Alguien podría? ¿Alguien le gustaría portar siempre un espejo delante de todas las personas y decirle, debes de ser más como yo? ¿Quién se atrevería? ¿Qué pasaría si esta tierra, qué pasaría, vamos a ponernos, qué pasaría si Flores Magón, únicamente Flores Magón, fuera como tú? ¿Cómo luciría Flores Magón? Yo tendría que poner topes en cada calle para que no existan aquí personas imprudentes. ¿Qué pasaría si todos fueran como tú? ¿Cómo luciría la colonia? ¿De qué color pintaría? ¿A qué hora se tendrían que resguardar tus gemelitos en sus casas? Porque esto sería un caos. ¿Qué pasaría con esta colonia si todos fueran como tú? ¿Sería aburrida? ¿Sería muy divertida? ¿Serían muy problemáticos? ¿Habría mucho chisme? ¿Habría mucha víbora caminando por las calles? ¿Cómo luciría Flores Magón? No, nos quedamos en la colonia porque si lo manejamos mundial, yo creo que ya nos hubiéramos exterminado entre todos nosotros como cucarachas. Entonces, si tú ya identificaste esperanza de vida, si tú estás identificando que hay algo en ti que no te gustaría que lo tengan los demás, o que no lo tengan tus hijos, o que no lo tengan las personas que te rodean, o que no se pueda dar cuenta a las personas que lo tienes, quítalo, trabájalo, procésalo. Y hay que cambiar ese chip de, pues así soy, así nací, lo tengo en mi sangre. Es difícil, es imposible. Hay que cambiar esa manera de pensar. Porque número uno, sí se puede cambiar cuando se quiere. Sí se puede. En algún momento en la Biblia dice que se acercó un hombre que le dijo, si quieres puedes sanarme. ¿Qué le dices el Señor Jesucristo? Quiero, sí quiero. Lo único que tienes que hacer es ir a la presencia de Dios y decirle, Señor, yo quiero cambiar. Asústate cuando el Señor diga, no, yo no quiero que cambies. No, el Señor te va a decir, claro que sí. El querer, dicen por ahí, es poder. Sí podemos, Iglesia Esperanza de Vida, sí podemos dejar los malos vicios. Conocí algunos hombres que decían, es que yo no puedo resistirme a una mujer, yo no puedo resistirme a la sexualidad, no puedo. Sí se puede. Lo que pasa es que no quieres. Sí se puede dejar el alcohol sin ningún problema. Lo que pasa es que no quieres. Sí puedes dejar de tomar Coca-Cola. Lo que pasa es que no quieres.
Sí se puede dejar de comer, de cenar pan todas las noches. Lo que pasa es que no queremos. ¿Cómo si puedes dejar de venir a la iglesia? Porque quieres. ¿Cómo si puedes dejar de leer la Biblia? Porque de plano no quieres leerla. Por eso es que el querer es poder. Si puedes cambiar, si puedes dejar vicios, si puedes dejar malos hábitos, si puedes buscar la presencia de Dios, si puedes levantarte temprano para leer la Biblia, si puedes. La pregunta es, ¿quieres? Quiero, porque están los propósitos de año, están nuestros 12 propósitos de año. Yo por lo regular siempre hago mis propósitos de año. Y entonces yo le pongo una fecha aproximada, aproximada de cuándo quiero ver mi propósito cumplido. Y si le pongo bajar de peso, si le pongo hacer ejercicio, si le pongo aprender inglés, le pongo una fecha. Y entonces reviso constantemente mis propósitos y digo, ya se me fue este propósito, pero son propósitos de año, hay que echarle ganas. Pero el problema es cuando no lo tenemos ubicado en nuestra mente, cuando somos flojos, cuando no somos disciplinados, cuando no somos diligentes, somos de los que aplazan todo, para el próximo año. Muchos de ustedes están esperando que comience el 2023 para ya decir, ya voy a bajar de peso. Y se esperan al 2023 porque ya ahorita, pues para los que todavía no están bien derechitos en el camino, ya se quieren comer los tamales de las ofrendas, ya viene lo que es son las fiestas de Sembrina, ¿sí? El Guadalupe Reyes, el pan de muerto. No, ¿cómo? Mejor me espero al siguiente año, pero al siguiente año como por el 3, 4 de febrero después de la tamaliza. Y es por eso que muchos dicen, no, hasta el 2023, pero como por febrero. Y si puede ser después del Día de las Madres, mucho mejor. No. Y es por ello, iglesia, que tú y yo necesitamos empezar a cambiar. Estamos hablando de la santidad. Y el versículo decía, sed santos como yo soy santo. ¿Qué tan santos somos? Estamos hablando de la santidad y no de perfección. Son dos cosas totalmente diferentes. Tú pregúntame a mí, ¿eres perfecto? No soy perfecto. Pregúntame, ¿eres santo? Sí, soy santo y me esfuerzo mucho. Yo les pregunto a ustedes, ¿son santos? Por gracia somos santos. Pero tú y yo ponemos un parámetro y eso es muy personal. Porque si se nos presentara un hombre endemoniado aquí, o una mujer endemoniada, si se nos presentara un satánico, una bruja, ¿quién levanta la mano y dice, yo me lo chuto ahorita en el nombre de Jesús? Y no porque vayas ruda a tu casa y saques el cuchillo de la cocina y ahorita nos la degollamos, sino en una cuestión espiritual. ¿Cuántos de nosotros si tuvimos una semana de santidad? ¿Cuántos de nosotros si tuvimos una semana donde estuvimos doblando nuestras rodillas a tal grado en que sí nos sentimos capaces y tenemos la seguridad de que podemos ir y buscar el rostro de Dios para que haga a un hombre y o a una mujer libre del demonio? Porque el problema es cuando tú y yo no vivimos en santidad, cuando vimos pornografía, cuando le fuimos infiel a nuestra mujer, cuando mentimos, robamos, y decir, ¿cómo me le voy a poner aquí al chanclas a echarlo fuera cuando yo estoy aliado a él? Porque yo no puedo llegar, ver pornografía, venir y ministrar a Abraham y decirle todo espíritu de pornografía fuera de ti, porque la misma palabra de Dios dice, Belcebú no puede echar a Belcebú. No se puede.
Un mismo demonio no puede echar a otro demonio. Entonces es por eso que el Señor nos pide santidad. El segundo versículo, 2 de Timoteo 1:9, ¿quién lo tiene? Segunda de Timoteo. 1:9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo, la gracia que nos fue dada en Cristo antes de los tiempos de los siglos. Dice, nos llamó, nos ha llamado a santidad. Efesios 5:3. Pero fornicación y toda injusticia o avaricia, ni aun un nombre entre vosotros, como conviene a santos. Fíjense, y así como ese capítulo, hay muchos otros versículos más que hablan de lo que no debemos de hacer, de lo que no le agrada al Señor, de lo que abomina al Padre. Son cosas que tú y yo debemos de tener muy presentes en nuestra vida. La pregunta es para los que les gustan las chelitas, aquí con chamoycito y limoncito y salecita. ¿La palabra prohíbe el tomar alcohol? No tengan miedo de responder, aquí nadie se le va a juzgar. ¿Qué prohíbe la palabra? ¿De qué? El embriagarnos. La pregunta esperanza de vida es, ¿por qué el Señor no le gustan los briagos? Porque hay pleitos, hay mentiras, hay tonterías. Levanten la mano. Ah, no es cierto, no levanten la mano. Bueno, sí, levanten la mano. No, no es cierto, no la levanten. En el momento en el que tú te embriagas, en el momento en el que tú te drogas, ¿qué es lo primero que pasa con tu cuerpo? Así de sencillo. ¿Y qué crees que pasa cuando tú pierdes el control? Hay un espíritu que está alrededor como un león buscando al hombre indefenso en el que él pueda entrar y en el que él pueda tener el control de ese cuerpo. Yo tengo muy presente en alguna ocasión, de esas pocas veces que me llegué a quedar en la iglesia en la que yo estaba antes, me quedaba con unos amigos a orar de viernes para sábado, y llega un carro derrapando a la iglesia a las 5:30 de la mañana aproximadamente, trayéndonos a un hombre endemoniado. Y llegaron estos jóvenes, eran unos jóvenes, y dicen, es que estábamos en la fiesta, estábamos tomando y de repente vimos a una niña y esa niña de repente se desapareció y desde que desapareció, nuestro amigo perdió el control. Un hombre que no tenía el control de sí mismo. Un hombre que decidió perder el control de su cuerpo, el control de su mente, ¿sí? Y que un espíritu se apoderó de él a causa de que él no podía tener el control de sí mismo. Entonces, esa es la razón por la cual tú y yo no podemos estarnos embriagándonos. Que obviamente, que si eres susceptible al alcohol y no tienes el control de ti mismo, no tomes, porque eso sí es pecado para ti. Eso lo dice la palabra de Dios. Y también dice que si tú vas a ser piedra de tropiezo, tengas cuidado con lo que haces, porque también va a ser demandado a ti. Por lo tanto, esperanza de vida. Es por ello que tú y yo tenemos que conocer la palabra del Señor para ver en qué momento aplica ciertos derechos y ciertas obligaciones que tú y yo tenemos. Y eso se llama conocer la ley de Dios. Dice Pablo que la ley no está anulada. La ley sigue vigente. Si no hay ley, no existe la gracia. Y sin ley, no hay algo que nos juzgue y nos mantenga conforme al propósito del Señor. Si no hubiera ley, tampoco habría santidad. Porque entonces, ¿qué nos va a juzgar? No habría que nos juzgue. Pero sin embargo, vivimos bajo la gracia, donde sí hay una ley vigente, pero hay una sangre preciosa que nos redime cada que tú y yo caemos, porque 7 veces cae el justo, pero 7 veces se levanta. ¿Sí? Y la santidad es una cosa y la obediencia es otra. Juan 14:23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará,
y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Dice, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Qué tanto amamos tú y yo al Señor? Yo creo que por ahí viene el problema. ¿Realmente amas a Dios? ¿Realmente estamos amando al Señor? El que tú y yo guardemos la palabra del Señor es un sinónimo de obediencia. Deuteronomio 28:1, Primera de Corintios 15:58. Deuteronomio 28:1 y Primera de Corintios 15:58. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardarla y ponerla por obra todos tus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Fíjate qué padre y qué precioso es el saber que el que tú y yo obedezcamos la palabra, que obedezcamos sus mandamientos, Él nos exaltará sobre las naciones de la tierra. Esto obviamente, ¿para quién fue? Para el pueblo de Israel. Sí. Y efectivamente, en el momento en el que tú y yo obedecemos su palabra, tú y yo somos engrandecidos porque el Señor no pasa por alto nada. Así como no pasa por alto el pecado, tampoco pasa por alto la santidad. Y Él recompensa a sus hijos conforme al esfuerzo de cada uno. Por eso es que dice que cada uno tendremos nuestra corona cuando estemos en el cielo. Cada uno tendrá su corona conforme a lo que hizo aquí en la tierra. Eso habla de que el Señor recompensa. ¿Sí? Luego dice, Primera de Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Estad firmes y constantes, obedeciendo la palabra del Señor, porque todo lo que hacemos tendrá su recompensa. Siguiente obligación del cristiano, paciencia. El siguiente versículo está en Romanos 12:12, Romanos 8:25 y Salmos 37:7. Romanos 12:12, Romanos 8:25 y Salmos 37:7. Romanos 12:12 dice, vosotros en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Gozosos en la esperanza. ¿La esperanza qué es? Si habla de gozosos en la esperanza, ¿qué significa? Gozosos en la espera. Gozosos en la espera. Tenemos que aprender a esperar. Y hay otro versículo que ahorita se los voy a poner. Romanos 8:25. Pero si deseamos algo que todavía no tenemos, debemos esperar con paciencia y confianza. A ver, esperanza de vida, voltea a ver tus manos, ¿ya tienes lo que estás pidiendo en estos 21 días? Pero sin embargo, ¿qué nos dice Romanos 8:25? Ahí viene. Espera. Espera, esperanza de vida. Y así como Fernando nos dijo, y si no llega en el día 21 o en el día 22, ¿qué tenemos que hacer? Esperar. Y si vemos que nuestros hijos todavía siguen descaminados, si vemos que todavía no llega el milagro, que la enfermedad todavía sigue, que el diagnóstico sigue saliendo negativo a lo que nosotros estábamos esperando, ¿qué tenemos que hacer? Esperar. Y si vemos que llegan los problemas y que todavía hay escasez y que las mugrosas vacas flacas siguen ahí presentes en nuestra billetera, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Esperar. Porque el cristianismo y la vida con Cristo se trata de convicción. Y así como la fe es a través de una convicción, también la paciencia es una convicción que no nos deja movernos por nuestras emociones y por lo que sentimos. Y así como la fe y la paciencia son una convicción, también les he predicado que el amor y el perdón son convicciones y no emociones. Esperanza de Vida es una iglesia de convicción. Tú y yo somos personas y una iglesia de convicción. Nada nos mueve. Lloramos porque es bueno llorar, porque nos desahogamos con el Señor, pero nada nos mueve de la palabra del Señor. Y esperamos pacientemente. Salmo 37:7. Guarda silencio ante Jehová y espera con paciencia en él. No te alteres con motivo de
No te alteres con motivo de que prospera su camino, por el hombre que lleva a cabo su justicia. Dice, en pocas palabras, si tú estás viendo que tu hermano, pongámoslo un poquito más rudo, si tú estás viendo que aquel que hace el mal está siendo prosperado, tiene en sus manos lo que tú estás pidiendo, si tú estás viendo que esa persona le es infiel a su esposa, que roba, pero que sin embargo no hay enfermedad que lo ataque, sus hijos aparentemente lo aman, no te impacientes, no te impacientes, dice el Señor, aguarda. ¿Sí? Siguiente obligación del cristiano, debemos de tener fe. Segunda de Corintios 5:7. Pues vivimos por lo que creemos, no por lo que... ¿Vivimos por lo que qué? Vivimos por lo que creemos. ¿En qué crees? ¿Crees que serás bendecido? ¿Crees que serás sanado? ¿Crees que serás restaurado? ¿Crees que tu familia va a ser una iglesia de adoración? ¿Que tu familia va a servir al Señor? ¿Eso es lo que crees? Espera en lo que tú estás creyendo. ¿Sí? Santiago 1:6. Pero pide con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No dudando, no dudando. El problema de Pedro cuando bajó de la barca fue que dudó. Eso es lo que le dice el Señor a Pedro. Pedro, ¿por qué dudaste? Espero que no llegue aquí el Señor y pregunte, esperanza de vida, ¿por qué dudaste? ¿Te imaginas qué feo y qué con motivo ha de ser que el Señor llegue delante de ti y te diga, fuiste impaciente y dudaste y estuviste así de cerca, estuviste a nada de alcanzar tu bendición, estuviste a nada de alcanzar lo que estabas pidiendo, dudaste. ¿Te imaginas qué versículo tan poderoso hubiéramos tenido si Pedro no hubiera dudado? ¿Quién, si Pedro siendo Pedro, aún con su duda, logró lo que logró? ¿Qué no hubiera logrado después de caminar sobre las aguas? ¿Qué hombre tan poderoso nos hubiéramos encontrado en la palabra? Si Pedro con la sombra de su cuerpo sanaba a los enfermos, con la sombra de su cuerpo sanaba enfermos aún con su duda, ¿qué no hubiera podido hacer Pedro si no hubiera dudado mientras caminaba sobre las aguas? Hemos estado tan cerca de la bendición. Hemos llegado a alcanzarnos lo más que hemos podido al borde del manto de Jesús. Pero ¿cuántas veces nos hemos retractado y hemos dudado porque hemos sentido que no es para nosotros, que no es el tiempo? ¿Te has cansado de esperar? ¿Has tomado malas decisiones por tu impaciencia? Bendiciones se te han ido de las manos. No permitas que eso siga sucediendo. Por eso es que el versículo que decía Mariana en 2 de Corintios, aguarda. A pesar de que no lo estás viendo todavía, sigue aguardando esperanza de vida. Aguarda. Es que ya llevo meses, ya llevo semanas, llevo ya días orando y no veo respuesta. Aguarda un poco más. Es que mis hijos siguen desviados, es que mi esposo, es que mi papá. Aguarda. Aguarda. Santiago 1:6, ¿ya lo leímos? Sí. Hebreos 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Exactamente, sin fe es imposible. ¿Y sabes cuál es el problema de la fe, esperanza de vida? Para que tú y yo podamos ser salvos, solamente hay una manera. ¿Cuál es? No hay de otra.
Y no me puedes venir a decir, es que yo no tengo fe para un milagro, porque si me dices que sí vas a ser salvo, y me dices que hay un Dios que sí te va a perdonar y hay un Dios que te va a recibir en el cielo, ¿por qué esa fe no te alcanza para recibir lo que estás pidiendo? Porque efectivamente sin fe, no obtendríamos salvación, y sin fe sería imposible agradar al Señor. Y además, no solamente basta la fe, ese versículo no lo puse, pero dice que la fe sin obras está muerta. La fe sin una buena actitud y sin una buena convicción está totalmente nula. No me puedes venir a decir que sí tienes fe y llega la tempestad y ya estás derribado. ¿Dónde está puesta tu fe entonces? Y ese es el problema que día a día tenemos nosotros los cristianos. Porque sí hay una fe que sí nos hace reconocer que existe un Dios, pero esa misma fe no nos alcanza para reconocer que ese Dios puede ocuparse de nuestros problemas. Y el tema de la fe es un tema tan extenso, tan amplio, que sería imposible terminarlo en un solo domingo. Pero sin embargo, si nosotros redireccionáramos nuestra fe en que el Señor es el que se encarga y no nosotros, nuestra vida estaría tranquila y con paz, porque el Señor tiene el control. Eso es fe. Fe en que Dios lo puede hacer. Escúchame, la Biblia que tienes en tus manos o en tu celular es una historia sin fin de milagros y de sucesos que en la humanidad y en la ciencia no se pueden repetir. Sin Cristo. Lázaro, ¿cuántos días ya llevaba muerto? 3 días. Tú dime, ¿eso es posible? No es posible. La mujer que llevaba un sangrado, ¿cuántos años llevaba ese sangrado? La que tocó el borde del manto de Jesús. 12 largos años. Las mujeres que menstruan, yo no menstruo, gracias a Dios, pero he escuchado de las mujeres que han tenido periodos largos de menstruación que se sienten devastadas, sin ánimo, cansadas, sin energía. Si eso fue por 2 semanas tuyas, ¿cómo se sentirá aquella mujer de 12 años? Vayamos a la historia otra vez de Pedro. Caminar sobre las aguas. La pregunta es, ¿cómo narra la historia de cómo encontraron a Jesús en la tormenta, en el disturbio? No, esa es otra historia. Ajá. Ya me están mezclando historias. Lo bueno es que estamos hablando del mismo Jesús. Si dice que lo vieron al fondo y un fantasma. La pregunta es, ¿cómo venía Jesús caminando? Eso no lo dice la Biblia. ¿Venía caminando sobre las aguas? ¿O venía a lo mejor levitando sobre las aguas? Eso no lo dice la Biblia. Eso sería a lo mejor algo que podríamos dejar de las preguntas del reino cuando tengamos que partir con el Señor. Jesús, cuando te les apareciste, venías caminando, venías levitando sobre las aguas o volando. No sé si la palabra levitar esté bien estructurada en esta frase. Ahora, yo te podría hacer la siguiente pregunta. ¿Habría alguna diferencia entre volar o caminar sobre las aguas? No, es imposible para nosotros. Sería lo mismo. Y entonces, si Jesús caminó sobre las aguas, si Jesús convirtió el agua en vino, de los mejores vinos, porque así lo plasma la Biblia,
¿Por qué la duda de que el Señor pueda hacer algo tan insignificante con tu petición y con mi petición? Escúchame. El Señor fue y le dijo a sus discípulos, no hay que comer y tenemos toda una multitud, vayan a conseguir comida. ¿Cuántos panes y cuántos peces consiguieron sus apóstoles? 5 y 3. Si no me equivoco, fueron 5 panes y 3 peces. ¿Qué hizo el Señor? Él dice, la palabra de Dios dice que levantó su mirada al cielo y dio gracias. Dio gracias. Jesús no dudó. Lo único que Jesús sabía el poder que se iba a ver plasmado en esos panes y en esos peces. Jesús ya conoce al Padre. Jesús ya conoce a su Dios. Jesús conoce el corazón del Padre y lo único que Jesús sabía que tenía que hacer era dar gracias por lo que el Señor iba a hacer. Ya está. No llegó, no se arrodilló y no dijo, Señor, tengo una multitud viéndome. Señor, por favor, no me avergüences. Que si hubiéramos estado tú y yo, hubiera tenido que multiplicarlo aún más porque nos hubiéramos acabado todos los canastos. Pero el Señor no dudó. Cuando Jesús ora, cuando Jesús llora por Lázaro, estaba llorando por Lázaro que estaba muerto. ¿Qué dice la palabra de Dios? ¿Por qué lloró Jesús? ¿Por qué llora Jesús? La incredulidad. Iglesia, si tú y yo tuviéramos esa poquita fe, y no estoy hablando que tu fe sea tan grande como para que ya veas tu milagro aquí, sino es una fe de una convicción de que si el Señor no respondió en ese momento, es porque el Señor tiene el control. Esa es la fe en que tú y yo tenemos, en que el Señor tiene el control y que tú ni yo vamos a ser desamparados. Esa es nuestra fe. Para eso debe de alcanzarte tu fe. En que si tú oras por el enfermo, el Señor sí lo puede sanar. En que si no sanó, es porque el Señor no quería sanarlo en ese momento, pero sin embargo no es razón para no volver a orar por otro enfermo. Tú y yo hacemos lo que nos corresponde. Cuando falleció nuestro compañero Helio, yo tuve que orar. No me dejaron pasar a tocarlo. Pero oré, junté a toda la escuela y oramos, y yo oré y dije, Señor, yo sé que tú puedes sanar, levantarlo, darle vida de nuevo. Y quizá los que estaban alrededor dijeron, pobrecito, pasó una vergüenza, pero eso no es algo que me corresponde a mí. El dar la vida es algo que le corresponde al Señor. Y en algún momento cuando mi papá falleció tampoco nos dejaron verlo, ni despedirlo, ni abrazarlo, ni siquiera verlo. Pero mi fe era, si yo tocara un poco el borde de la carroza, yo sabría que él podría hacer otra vez, volver a la vida. Pero tampoco sucedió nada. ¿Por qué? Porque Dios no quería. Pero yo sabía y yo sé que Dios puede hacerlo. Una cosa es lo que Dios puede hacer y otra cosa es lo que Dios quiere hacer. Y cuando se llegue a presentar otra oportunidad, ahí voy a estar en primera fila orando por el muerto. Espero no morirme de un paro cardíaco el día que sí llega a suceder, ¿no? Pero yo voy a hacer lo que a mí me corresponde. Tú haz lo que a ti te corresponde. Porque escúchame, no porque no sane el enfermo cuando tú impongas las manos no significa que no tengas el don. Significa que Dios no lo quiere hacer.
Y si Dios no lo quiere hacer es porque tiene otro propósito. Y esa es nuestra fe. Nuestra fe es que Dios sí existe, nuestra fe es que Dios puede hacerlo. Y nuestra fe debe de permanecer ahí. Porque qué chido sería entonces poner nuestras manos y que todos sanaran. ¿Dónde quedaría entonces el propósito del Señor? ¿Sí estamos entendiéndonos? Segunda de Pedro 3, 8, 9 dice: Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa. Dice, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Quién te dijo que el Señor te iba a responder en automático? A lo mejor sí el Señor hizo una promesa de que te voy a contestar en 2 días, pero dice que a veces esos 2 días son como 2000 años. Así, chale, pues ya no voy a verlo. No, esto significa que los tiempos del Señor son perfectos, que va a llegar en el momento que debe de llegar. El Señor no tarda con respecto a lo que Él ve, porque Él sabe en qué momento depositarlo. A tus ojos pudiera parecer que el Señor se está tardando, que ya salió de tiempo, que ya el pastel se está quemando. Pero para el Señor el pastel no se está quemando. Porque si los amigos de Daniel, que siempre se me olvidan sus nombres, no se quemaron dentro del calabozo de fuego, esos. Sí. Si ellos no se quemaron, ¿qué se habría de quemar tu petición o por qué se habría de quemar lo que estás horneando tú? ¿Sí? Y ya cierro con esto. Esto es lo que el Señor me puso en mi corazón el día jueves. Él es papá. Y así fue como Él me lo plasmó ese día. ¿Y sabes qué es lo que pasa? ¿Por qué me vino esa frase? Para los que son padres van a saber a lo que me refiero. Hay muchas veces que no tienes todo lo que tus hijos te piden. Hay muchas veces que sí lo tienes, pero que no se los das, porque sabes que no es el tiempo. Y entonces eso es lo que el Señor me hablaba el día jueves. Él es papá. Y no porque Él no tenga, sino porque a veces Él no quiere. Que al Señor no le falta nada. Dice su palabra que de Él es el oro y la plata. Entonces yo quiero que tú y yo tengamos este entendimiento. Él es papá y Él sabe cuándo abrir la puerta, cuándo cerrar la puerta, cuándo disciplinar, cuándo corregir, cuándo bendecir y cuándo frenar la bendición. Porque a Él, a papá no se le escapa nada. Y dejé ese versículo que dice Abba Padre porque un amigo muy cercano a Abraham me enseñó algo que yo no sabía y que estoy seguro que ustedes tampoco sabían. Y Abraham me enseñaba y me decía que en la Biblia, cuando se mencionan el nombre 2 veces, sí, así como Abba Padre, es porque hay un aprecio muy fuerte. Cuando alguien se expresa a alguien en el Antiguo Testamento mencionando su nombre 2 veces, es porque hay un aprecio tan fuerte que te hace llegar al Abba Padre. Porque solamente se hubiera quedado entonces en Abba, nuestro Abba, así como Shalom, así como Jireh, así como Shaddai. Pero aquí es Abba, Padre, papá, papito. Y entonces, ustedes como padres ya saben, muchas veces tienen que retener, muchas veces es muy difícil del decir no, porque ya te encuentras con caras disgustadas, ya te encuentras con actitudes, pues, que no te gustaría ver en tus hijos.
Son las mismas actitudes que tú y yo llegamos a tener muchas veces con Dios. Cuando el Señor tiene que decir no. Pero así como tú buscas el bienestar de tus hijos cuando tú dices no, el Señor también busca el bienestar de sus hijos cuando Él dice no. ¿Por qué no te pones de pie? Señor Jesucristo, nuestra oración en esta tarde es: quédate con nosotros. Padre, siempre hemos exigido nuestros derechos. Hemos llegado a reclamar bendiciones, hemos llegado a profetizar, hemos llegado a declarar. Pero hoy tenemos una convicción diferente y esta convicción es: haz tu voluntad. Haz tu voluntad así como en el cielo, en la tierra. Haz tu voluntad así como en el cielo, en nuestras peticiones. Haz tu voluntad en todo momento, Dios Todopoderoso. Señor, que nuestra fe no desfallezca, que nuestra fe se mantenga firme. Sabemos que tú puedes. Aún no discernimos si tú quieres, pero hacemos lo que nos corresponde. Buscamos tu rostro por 21 días, 3 ocasiones diarias, porque sabemos que tú puedes. El querer está en ti, Señor, en tus tiempos, en el cómo, en el dónde. Pero lo más hermoso de todo es que sabemos que tu nombre será glorificado, sea la decisión que tú tomes para con tu pueblo. Toca nuestro corazón y toca nuestra mente en esta tarde. Que podamos ser más como tú, pacientes, llenos de amor, llenos de esperanza, llenos de fe. Que, Padre, en nuestro corazón solo exista un anhelo: el robarte una sonrisa, el tocar tu corazón. Es por eso, Señor, que te queremos decir en esta tarde: te entregamos lo mejor que tenemos. Te entregamos nuestra mejor fragancia. Te entregamos nuestra mejor adoración. Te entregamos nuestra vida. Porque queremos, Señor, quedarnos contigo. Porque sabemos que tú, Padre, tú tienes planes perfectos. Señor, si es que estamos pidiendo mal, muéstranos. Corrige nuestra oración. Señor Jesucristo, si ves que estamos pidiendo afanosamente, corrige nuestra oración y muéstranos realmente lo que debemos de pedir. Señor Jesucristo, si nos estamos desviando de lo que es tu palabra, recuérdanos dónde debemos de pisar, hacia dónde nos tenemos que dirigir, qué es lo que tenemos que hablar, qué es lo que tenemos que enseñar. Padre Celestial, tú eres papá.
Tú eres papá y tú tienes el control de todo. Tú eres papá y nunca te equivocas. Tú eres papá y sabemos que a veces tienes que decir no. Jesucristo, precioso Rey, nadie en la tierra ni en el cielo que se compare a ti, mi Dios, tú mi tesoro, mi gran amor, mover tu corazón es lo que quiero hacer, rendirte todo mi amor y ante ti permanecer, no importa el costo, Dios, te entrego todo solo a ti, solo a ti. Solo a ti. Jesucristo, te ofreceré mis ambiciones y mis sueños, toda mi vida te rindo a ti y para adorarte, mover tu corazón es lo que quiero hacer, rendirte todo mi amor y ante ti permanecer, no importa el costo, Dios, te entrego todo solo a ti, mover tu corazón y perderme en tu mirar, en tu presencia, Dios, es donde quiero estar contigo, habitar y derramar mi vida ante ti, solo a ti, solo a ti. La verdad, no hay alguien más digno, solo a ti. Dime quién más manda a su hijo por mí. Dime quién más manda a su hijo por mí. Solo a ti. ¿Qué es lo que quieres esta noche, Dios? ¿Qué es lo que quieres esta noche, Dios? Oh, estamos aquí para darte lo que tú quieres. ¿Qué deseas, Padre? ¿Qué estás orando ahorita, Jesús? ¿Qué estás orando ahorita, Jesús? ¿Qué estás orando? Es lo que yo te quiero dar. Oh, si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, mi melodía te
qué te mueve, dime qué te mueve. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime que te mueve. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime que te mueve. Yo quiero moverte. Te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime que te mueve. Yo quiero moverte. Mover tu corazón es lo que quiero hacer. Rendirte todo mi amor y ante ti permanecer. No importa el costo, Dios, te entrego todo solo a ti, solo a ti. Mover tu corazón y perderme en tu mirar, en tu presencia, Dios, es donde quiero estar, contigo habitar y derramar mi vida ante ti. Si es una fragancia, si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti, Señor. Si es una canción que canto, mi melodía te la doy. Dime que te mueve. Yo quiero moverte. Si es una fragancia, te la entregaré, Señor. Si es mi vida entera, te la doy a ti,